El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Y estamos en la entrevista central. Tengo el honor de presentar a un viejo compañero cantuteño de la década del 70 y del Beckler Talledo, ¿no? Un compañero de lucha desde su juventud, un estudiante de la Universidad Nacional de Educación. Él empezó, para todas las personas que han seguido su trayectoria, él empezó ingresando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para seguir ingeniería geológica, pero al final se traslada a la Universidad Nacional de Educación en los años 70, ingresa a la Cantuta y de ahí realiza pues una trayectoria muy importante como educador, y hablar de Idel Beckler Talledo es verdaderamente hablar de la educación en el Perú. Buenos días, doctor Idel Beckler. Buenos días, amigos. Un abrazo y gracias por el recuerdo. Efectivamente, en este libro, El Moré, el Maestro, que ya está en venta en Librería Crisol y que presentaremos el día jueves 4 de noviembre a las 6:30 por el Face de Crisol, y donde comentarán Hugo Díaz, Carla García, María Amelia Palacios e Iván Ilokovich. Está la historia de 50 años de la educación peruana. Aquí hablo precisamente como tú, compañero, me hace recordar, desde que yo era niño, mi edad escolar, mis estudios en la universidad, y desde que comencé como maestro en 1971 hasta el día de hoy, pero que espero reescribir más adelante, porque yo sigo en la brega, sigo en la lucha y sigo trabajando intensamente. Aquí pueden encontrar todos los aportes en los cuales hemos intervenido en los últimos 50 años de la historia educativa del Perú. Por ejemplo, no usar réplicas castrenses en los desfiles, incorporar a los desfiles los pasacalles, la intervención activa en el canto de la sexta estrofa del himno nacional, la generación desde sus raíces del libro de la carrera pública magisterial, hoy llamada reforma magisterial, la tutoría, la educación sexual integral, la evaluación formativa, los bancos de libros, el currículo por competencias, etcétera, etcétera, que pueden leer en este libro, así como un transcurrir momento a momento. Por eso es que no tiene capítulos, tiene 18 momentos hasta la etapa de la pandemia, donde escribo todo lo que yo he opinado y he creído que debía hacerse en estos 2 años tan difíciles para la educación peruana. Lógicamente, también trato algunas cosas personales que le pueden interesar a los educadores, a los estudiantes, en un libro que pretende resumir una vida dedicada a la educación con las manos limpias.
Y verdaderamente todos los que te conocemos y sabemos de tu trayectoria, estamos orgullosos de tu trabajo y de tu trayectoria como educador, como maestro. En realidad eres la única persona como maestro que estás vivo y que has recibido las palmas magisteriales como profesor, como amauta, como educador, como maestro y como amauta, ¿no? Y son 50 años, es tu testimonio de vida de 50 años, donde tú pues has sido un profesor de los cuales ibas a la pizarra y tus armas eran la mota y la tiza, vamos a decir. Has sido tu maestro de aula y has trabajado en diferentes colegios, como en tu tierra natal, en el Colegio Nacional Ignacio Merino, en Piura, en Talara. Has también sido director del Colegio León Pinelo. Has estado también en el Colegio Miguel Grau, en Magdalena, ¿no? Un colegio de mujeres. Es decir, tu trayectoria pues es bastante fructífera como maestro, y después tus aportes en la educación también seguramente están reflejados, como lo estás señalando, en este libro. Has tenido cargos públicos como viceministro en los gobiernos de Alan García, de Toledo, y has sido ministro con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Es decir, y también eres autor y has ayudado a que se dé lo referente a la carrera pública. Todo eso tú lo narras en tu libro, y qué otras cosas más tiene este libro, que de hecho vamos a adquirirlo lo más pronto posible, ¿no? Creo que el día 4 de noviembre se lanza a través del Facebook, ¿no? El Facebook de Crisol. El Facebook de Crisol. Y a nivel nacional va a estar en venta en algunos días, y en Lima y Callao ya está en la librería de Crisol. Yo quiero agradecer a Hugo Díaz, que va a comentar desde España, a Carla García, que es una comunicadora joven, a la presidenta del Consejo Nacional, Marita Palacios, y al director de Correo y periodista, Iván Elokovich. Hay cosas que tienen que ver con mi función pública. Mira, yo paralelamente he sido maestro de aula en Talara, en Independencia, en Comas, en Magdalena, y he sido maestro, docente, tutor, coordinador, y 17 años director de un colegio prestigiado como León Pinelo. Pero al mismo tiempo activaba en Foro Educativo a partir del 90. Soy fundador del Consejo Nacional de Educación. He sido directivo y sigo hasta ahora. Pero en la función pública yo he sido especialista desde el año 81, destacado. Iba en las tardes, en las noches, me convocaban. Luego fui subdirector general de primaria y secundaria en 1987. Me prestó mi colegio León Pinelo. Y luego volví a la función pública como viceministro con el gobierno de Paniagua. Estuve todo el gobierno con Marcial Rubio. Luego me convocaron el 2004 con el ministro Sota Nadal. Me ratificaron con el ministro José Antonio Chan hasta el 2011. Y luego me convocaron en la gestión del presidente Kuczynski el 2017. Lamentablemente tuve poco tiempo. Todos los cambios que pensé hacer y mantener se quedaron como proyectos. Yo digo que me quedé preñado, porque yo pensaba quedarme
hasta julio del 2021. Lamentablemente, el presidente Kuczynski se va. Pero en este libro también cuento cosas personales de mi educación escolar, de mi educación secundaria, de mi educación universitaria, como lo ha dicho en nuestra querida Cantuta, pero también cuento cosas personales. Yo he sido un niño y un joven sin núcleo familiar. Yo tengo una familia. Recién cuando me caso, a los 24 años, con mi enamorada, la que ahora es mi esposa, y que ya vamos a cumplir 50 años de casado, la reina del cachimbo, Norma Tello. Entonces... La llegué a conocer, Ibel, en la Cantuta. Claro, la llegué a conocer, sí. Y entonces es un libro narrado en primera persona que yo quiero decir, mira, yo le iba a poner el nombre de maestro de aula a ministro de educación, pero alguien me dijo, ministro de educación ahora es cualquiera, ser ministro ya no es un logro. Está devaluado. El tema, yo le decía a este amigo con quien conversaba, cuando estaba viendo el título hace 5 o 6 meses, yo le decía, pero a diferencia de muchos ministros, yo he ido momento a momento, paso a paso. Yo tengo 72 años y espero llegar a muchos más. Y he escrito 11 libros al mismo tiempo. Y en esta vida yo he ido escalón por escalón, poco a poco, hasta llegar a ministro de Educación. Pero al final le puse el título del Moré. Yo he tenido el privilegio de conocer medio mundo. Y he ido 3 veces a Israel. Y he trabajado 30 años en el Colegio León Pinelo, hasta ahora como asesor. Y a mí me llaman el Moreide. ¿Qué significa el Moré en hebreo? Maestro. Yo he sido Moré, soy Moré y maestro. Por eso que a mí no me ilusiona tanto que me digan doctor. Yo soy un maestro de aula. Y fíjense ustedes, y aquí lo cuento, y no sé si lo pueden ver, pero aquí estoy con su santidad el Papa Francisco. Así es, sí. Estuve 1 hora con él. Sí, ahí se ve perfectamente. Y él me hizo sentir en la conversación, no como maestro de aula, sino en la conversación se dijo, un maestro de aula es un maestro de la... Y yo ya era viceministro, yo ya era ministro. Esa es una experiencia inolvidable que yo cuento, como cuento cuando me dieron el doctorado de honoris causa, el título de doctor honoris causa de San Marcos, de la Cantuta, de la UNIPE. Pero también yo soy una persona que he logrado, con la ayuda de Dios, tener las palmas magisteriales el 1990 de educador. Me sorprendieron con eso. El 2002, Nicolás Lynch, ministro, a quien no se le menciona y que yo lo reconozco en el corto tiempo que estuvo, que hizo una buena gestión, me sorprendió con las palmas magisteriales en el grado de
maestro. Y recién en el 2017, después de varios ministros que se oponían porque no les gustaban las críticas, me dieron el Amauta el 2017. O sea, no ha sido algo seguido, ha sido más o menos cada 10 o cada 15 años. Y según dicen, soy el único peruano en vida que tengo estas 3 condecoraciones. Así es. Pero yo todo lo cuento como maestro, como Moré. Por eso se llama así el libro. En la práctica, esta semblanza o esta historia de 50 años de tus aportes en educación que se inician en la Cantuta con el rector en esa época, Juan José Vega, el historiador Juan José Vega Bello, ¿no? Y donde hay pues una tradición de grandes profesores, también una cantera la Cantuta es cantera de profesores y ha dado pues personas como tu persona y otras personalidades que siempre han fortalecido la educación, ¿no? Yo recuerdo, y no sé si contarás en eso también, lo referente, cómo era la educación cuando en la Cantuta teníamos nosotros el colegio de aplicación, en el cual tú y todo lo que hemos seguido la carrera nos sirvió pues para hacer nuestras prácticas profesionales con profesores tan exigentes como fue Augusto Benavides Estrada, todos los que estuvieron en aquella época y que tú lo debes recordar también, y que esa enseñanza de esos educadores, de esos profesores no se ha seguido. ¿Qué es lo que ha fallado en el sistema educativo? ¿Qué es lo que está fallando actualmente en el sistema educativo? Bueno, yo siempre lo digo a los que activan en las ONGs, en la banca multilateral y que están en la gestión pública, que la formación en la Cantuta, yo por ejemplo, tuve como profesores de práctica profesional a la profesora Lidia González, Teodora Revilla de Rocha, tuve como maestro de aula a Juan José Vega. También. Todavía me formé con el currículo integral del rector emérito don Walter Peñalosa, rector vitalicio de la universidad. Pero también recuerdo a Juan José Vega, a Mircea de Silá Hidalgo, a Celia Albricio y a todos los profesores que nos enseñaban la especialidad, a Osvaldo Reynoso, a Juan Gonzalo Rose, todos ellos han sido mis profesores. A Víctor Raúl Oyola. A Víctor Raúl Oyola y a muchos más. Así es. Y nos enseñaban en el aula y eran nuestros jefes de práctica en la escuela laboratorio, que creo que hasta ahora funciona, pero ya no con la misma calidad de antes. ¿Qué ha pasado en el sistema educativo? Que no ha sido dirigido en los últimos 10 años por maestros que conocen la realidad. Han habido y hay muchos economistas, muchos sociólogos, a lo mejor con maestrías en educación en Harvard, pero que, como tú has dicho, nunca han corregido una prueba, nunca han borrado con una moto una pizarra. Y a lo mejor ahora tampoco han enseñado usando las plataformas de comunicación y los servicios digitales sincrónicos. Entonces, a mí me alegra que al ministerio lleguen maestros bien preparados, pero con un criterio, continuidad y cambio.
mantener las cosas buenas, mejorar las que están regulares y descartar los que están malos. Y ahí me acabo de enterar que la profesora Nelly Palomino, que fue mi directora de inicial, la acaban de nombrar viceministra de Gestión Pedagógica. La felicito públicamente y espero que continúe la reforma magisterial, que se mejore la evaluación de nombramiento, pero que siga la meritocracia, que continúe y se fortalezca la tutoría, que se incluya todos los aspectos relacionados a una mejor organización del Ministerio de Educación y a los cambios en el currículo, como por ejemplo los contenidos sobre el terrorismo que ella conoce, y restituir la Dirección Nacional de Tutoría. O sea, cambio para mejorar, para avanzar, no para regresar a los años anteriores. Y termino esta parte, amigo. La evaluación de nombramiento, yo le vengo criticando hace 5 años, porque hay pruebas universitarias que no tienen nada que ver con la calidad de la docencia pública. Pruebas de actitud verbal, de razonamiento matemático que hay que reformar, y hay que mirar mejor la evaluación que hacen los colegios, porque a muchos maestros los han declarado fuera de sitio y las plazas desiertas para poner a los profesores amigos que trabajaban en la escuela. Mejorar la evaluación de nombramiento, pero no dejarla de lado. Y ahí creo que el ministro Gallardo, que dicho sea de paso, es profesor de primaria y egresado de la Conducta, lo invito a reflexionar. Me parece bien que haya nombrado a Nelly Palomino viceministra, pero tiene que estar con la modernidad, tiene que dejar de lado la ideologización, el partidarismo, y convocar en un marco de pluralidad para que en marzo vuelvan las clases presenciales. La aspiración de la primera ministra es que en marzo vuelvan los alumnos a las aulas. Pero para eso hay que ponerse a chambear. Bien. Condiciones de bioseguridad en las escuelas, vacunación hasta los 10 o 12 años, protocolos claros. Ayer escuché al dirigente del SUTEP planteando que ellos están de acuerdo y están listos para volver a las clases presenciales. Ese sería un gran mérito de este gobierno y del ministro de Educación. Pero también va a ser un mérito mantener las reformas y mejorarlas donde haya que mejorarlas. Doctor Idel Wexler, sé que está con el tiempo apretado y deseándole muchos éxitos en relación a la presentación de este libro, El Moré, el Maestro. Yo finalizo la entrevista con una pregunta muy concreta. Ser maestro de escuela, ser maestro en las condiciones en el Perú sabemos que son muy difíciles, y ser ministro o viceministro, es decir, la autoridad, ¿cómo usted vio ese cambio y cómo vio la situación del dirigente, digamos así, político, el ministro, en relación a lo que pasan los maestros de aula? Escuelas, desatención, bajos sueldos, marginación, favoritismos, etcétera, etcétera. Solamente quiero decirte, yo, maestro de aula, 30 años en la escuela pública y en la escuela privada, he viajado 3 veces a Israel y por muchos países.
he sido director, viceministro, ministro y sigo trabajando. La mejor muestra es que cuando fui ministro nos acercamos a la escuela, nos acercamos a los maestros, cumplimos con los aumentos, lo ampliamos a los auxiliares, a las promotoras de inicial. Y yo les decía a los colegas, el ministro ha llegado al ministerio, un maestro como tú. Eso, más tu probidad, me hace sentir que teniendo como presidente de la República a un maestro, a un ministro de Educación, con toda la crítica que se le hace, dar 100 soles en marzo y 100 soles en noviembre es una precariedad. Yo creo que a través de la reforma magisterial hay que mejorar la evaluación de nombramiento. Deben haber más plazas para los ascensos, más concursos para directores y mejores haberes para los docentes. Y sobre todo, mucho respeto, porque la huelga del 2017 fue un grito de indignación, no solamente por sueldos, sino porque la escuela fue abarrotada de monitores, maestro Fortaleza, maestro Semáforo, queriendo desconocer que los maestros somos profesionales educados durante 5 años y que tenemos una experiencia que debe respetarse. Pido más autonomía para la escuela, mejor trato para los maestros, pero sobre todo avancemos en un contexto de continuidad y cambio. Y a todos los docentes les digo, colegas, el presente y el futuro se construye poco a poco. Se lo dice un colega maestro que es como yo me siento a estas alturas de mi vida. Les agradezco mucho por la entrevista y un abrazo, colega maestro, y un abrazo, querido periodista, a través de este programa que llega a todo el Perú. Gracias, Idel Beckler Talledo, maestro de maestros, digo yo, porque en realidad tú reflejas pues el sentir del magisterio. Conozco de tu trayectoria, de tu lucha, de tu esfuerzo, de tu trabajo y de tu consecuencia. Sigue avanzando así como lo hacen todos los maestros. Tenemos pues nuestra alma mater, que es la Cantuta, ¿no? Y queremos agradecerte y un saludo también a la distancia a tu querida esposa. Saludos. Te voy a comunicar inmediatamente, querido colega, compañero y maestro, y a usted también, estimado periodista, por esta oportunidad. Yo he tenido, le dejamos maestro, últimos segundos para que pueda invitar a los maestros que nos siguen también para la presentación de su libro, para terminar la entrevista. El jueves 4 de noviembre a las 6:30 de la tarde ingresen al Face de Crisol. Los libros ya están en venta en la librería de Crisol. Le agradezco a Crisol de la Derrama por la publicación de este libro y conéctense el jueves 6 de noviembre a las 6:30. Van a escuchar un panel plural. El doctor Hugo Díaz, experto en gestión educativa. La señorita Carla García, comunicadora, editora y conductora del programa Políticas de Huilas Televisión.
la doctora y maestra María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, y finalmente la participación del distinguido periodista y director del diario El Correo, Iván Elokovic. Nos vemos el jueves a las 6:30 en el Face de Crisol. Ahí estaremos. Muy bien. El maestro. Muy bien. 65 años que yo cuento acá y 50 años de aportes al desarrollo de la historia educativa del Perú. Muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.